segundo que ya se está conectando. Muchas gracias, Antonio. Buenas, Alejandro. Alejandro Velázquez. Él es Product and Solution Engineer en Wattcraft y nos va a hablar sobre soluciones tecnológicas innovadoras en el autoconsumo CNI. Sí, perfecto, muchas gracias. Aprovecho y comparto pantalla entonces. De pantalla va a confirmar que se ve bien. Recordad, si tenéis cualquier consulta, aprovechad en la sección de preguntas y respuestas. Y si tenéis acabado el evento alguna consulta más, pues tenéis los contactos de todos nuestros ponentes. A ver, Alejandro, si podemos ver el- la pantalla compartida. Sí, perfecto. ¿Me confirman que pueden verlo todo? Ponlo en modo presentación. Ahí está, perfecto. Pues nada, pues te dejo con tu presentación. Bueno, perfecto. Gracias, Guillermo, por la presentación. Así que procediendo, estar hablando, como mencionaba, de innovación autoconsumo para comercial e industrial, C&I, enfocándonos en este producto, esta nueva gama de Huawei, que es el SON 2150 KTL MG0. Bueno, primero hablando un poco sobre los retos que se encuentran de cara a las instalaciones de CNI. Primero hay temas de seguridad que tienen que enfrentarse en las instalaciones. Comentar que es 35% aproximadamente de todos los fallos que ocurren en las instalaciones inversores son fallos que están relacionados con el lado DC del inversor y que por tanto en la gran mayoría de las ocasiones no van a ser cosas que estén relacionadas directamente con el inversor, sino fallos que pueden ocurrir en el cableado de DC que el equipo tiene que estar preparado para poder afrontar, como son el caso de los arcos en DC o cortocircuitos en DC también, que debido a que la corriente que es capaz de dar un string está limitada, son difíciles de detectar, una protección convencional no va a detectar ese cortocircuito en DC porque van a ser corrientes que no van a ser, digamos, tan altas como los cortocircuitos que se tienen en acero de la red, altas tensiones en DC y sobre temperaturas en el terminal, que son causa de incendios por malos grimpados o conexiones o malos contactos. También hay retos más allá de la seguridad que van con el tema del ambiente. El tema de que, claro, una instalación CNI que se encuentra en una zona industrial, pero que tendrá obstáculos también, porque podrá estar cerca de los edificios, que puede tener sombras, por ejemplo, o también que el área disponible para la instalación de fotovoltaica está limitada, porque puede estar limitada solamente, digamos, al terreno del tejado, que puede que no sea suficiente para cubrir la demanda de la instalación, o digamos, zonas que se encuentran alejadas para hacer el montaje en piso, y bajos rendimientos, y también mantenimiento complejo, que precisamente porque en muchos casos el acceso al tejado de instalación, o ya sea que la planta para alimentar la instalación se encuentra en zonas geográficas que están algo dispersas, de que aquí se tiene un terreno que se puede montar tanta potencia, aquí se tiene otro y se encuentran no necesariamente todo junto, pues eso quiere decir que cuando se requiere operación y mantenimiento, el costo, si se requiere mucho, puede ser elevado. Es un OPEX adicional donde conviene, en la medida de lo posible, reducir este OIM por las condiciones de las instalaciones de CNI. Y bueno, pues en este contexto vamos presentando un poco que el inversor que estaré comentando. Ya hoy tiene una larga trayectoria en instalaciones CNI desde el 2014, desde el 20 KTL, el primer inversor de 20 kilovatios para CNI, y de ahí en adelante con mucha innovación, tanto en tema de eficiencia, en tema de seguridad, que resulta en el equipo que estamos presentando en el día de hoy, que es el producto de toda esa trayectoria, que es el 150K MG0. Aquí lo pueden ver. Y cuando menciono innovación y a qué me refiero con innovación, pues vamos a abordar esto en seis áreas distintas, que son primero en la compatibilidad con la red. Esto tiene que ver con que a medida que la red se hace más asíncrona, a medida que las máquinas síncronas van desapareciendo, para dar entrada a más renovable que depende del sol y de la eólica, pues lo normal que mucho de ese comportamiento que era inherente a la máquina síncrona, que tenía su comportamiento así porque físicamente eran de esa forma, pues no está en el inversor y hay que simularlo para la estabilidad. Y a medida que más inversores hay en la red y más asíncrona se vuelve, pues el equipo tiene que estar más preparado para poder trabajar en esa red. Y también que tiene que estar preparado para poder responder a los requerimientos de la red que tiene una red CNI, que no va a tener una red residencial, donde, por ejemplo, no hay penalización por inyección o consumo de reactivas. En, También en temas de incremento del rendimiento, en temas también de optimización del BOS, que es básicamente todo el sistema, básicamente aquellos elementos de balance de sistema, como son los cableados, los conectores, que es algo que se obtiene al tener un inversor más grande para CNI, beneficios que también se tienen en seguridad, innovaciones en seguridad
innovaciones en la simplificación del mantenimiento, con elementos como son la detección de fallo de aislamiento a nivel de módulo, y también la alta confiabilidad que ofrece el equipo, con una disponibilidad del 99.999%. Algo que va totalmente de la mano con la tasa de fallo del equipo, que es bastante bajo y permite esta disponibilidad. Entonces, vamos a abundar un poco ahora en cada una de estas áreas. Primero, en temas de incremento en el rendimiento energético. Y es que aquí venimos nosotros con un inversor que es en este momento en CA9, será la que tendrá la mayor eficiencia máxima, con un 98.8% de eficiencia máxima. Y que mucho de esto se debe también a la alta eficiencia que tiene el seguimiento de MPPT, que naturalmente, entro un poco en detalle en eso ahora, pero que el MPPT, como tiene que estar buscando el punto de máxima potencia, no siempre está ahí, entonces la velocidad y la precisión que tenga al conseguir ese punto máximo de potencia va a influir en la relación entre la energía que consigo versus la que yo puedo realmente conseguir. Mientras más eficiente sea esa búsqueda del punto, pues mayor será el aprovechamiento energético. Y es un 99.8% de eficiencia que ofrece el seguimiento de MPT de los inversores de Huawei. Además de también la tecnología de reparación del efecto PID, que es algo bien conocido, pero de manera corta, para quien no lo conozca, es básicamente el efecto que ocurre a medida que se tienen más largas cadenas de strings de paneles fotovoltaicos, que el panel que se encuentra, los paneles que se encuentran en el lado más negativo, por esa tensión negativa que tienen con respecto a la Tierra y al ambiente, hay una polarización, o sea, hay una con átomos de sodio en el ambiente que lo que hacen es que reducen la eficiencia del panel. Es un efecto que es reversible, pero que mientras se va acumulando, pues se puede hablar de que se tienen pérdidas bastante altas en un año. Y este sistema viene preparado para hacer esa inyección de corriente inversa, que lo que hace es que revierte el efecto y que lo puede hacer cada noche. Así evita que se acumule error y se acumule atenuación de los paneles y incrementa bastante de esta manera la eficiencia del sistema, como es un 3%, y este inversor de CNI lo tiene integrado, este servicio. En cuanto a la eficiencia y la inteligencia en la búsqueda del punto de máxima potencia. Primero, en la eficiencia global del inversor hay tres aspectos que es lo que lo hacen ser así de eficiente, que llega primero desde el diseño del circuito, que es algo que viene de cómo se diseña internamente el circuito del inversor, cómo se disponen los componentes internamente, que tienen que ser algo eficiente para que el calor se pueda disipar correctamente de manera interna y sea menos propenso a fallos. El diseño de la refrigeración tiene que ser adecuado también para lograr extraer el calor de manera más eficiente posible, un buen flujo térmico, que esto impacta directamente porque mientras más caliente esté el inversor, pues menos será la energía que podrá producir. Y en cuanto a algoritmos de software, que aquí es donde entramos en lo que mencionaba anteriormente de la eficiencia del MPT dinámico. Ya comenté, tiene que conseguir el punto de máxima potencia y tiene que hacerlo de manera eficiente y rápida. Y además, que tiene que ser capaz de identificar correctamente el punto de máxima potencia. Y la función que tiene el inversor de Huawei es una función de escaneo de multipicos. Básicamente, en un string largo se pueden haber varios falsos picos, por decirlo así, como que uno va, cuando mira que se busca el punto de máxima potencia, se mueve hacia la derecha en la curva, ve que incrementa a la derecha, de repente baja y dice, bueno, este es el pico. Pero que pueden producirse por sombras varios picos y se puede terminar en un pico de potencia que no es el máximo, sino uno de ellos, y es una pérdida de eficiencia. El sistema de Huawei tiene esta capacidad de escanear la curva IV completa para encontrar el verdadero punto de máxima potencia, que es algo que le suma bastante y que permite esta eficiencia tan alta del 99.8% en MPPT. Y cuando se compara con los competidores del mercado, el resultado que vemos es que en cuanto a el seguimiento de MPPT, un incremento en el yield, básicamente en el rendimiento energético de un 1.71%. Un momento, se fue al final esto. Parece que le di a end accidentalmente. Bien, el segundo punto era el punto de la prevención y de la seguridad. Y aquí hablamos inicialmente de cuatro tipos de fallos comunes. De fallos del dispositivo de fotovoltaica tierra, fallos por alta temperatura en los terminales, por arcos DC, o fallos que pueden ser por flujo de corriente inversa de unos string a otros que requieren de un sistema que sea capaz de responder.
Entonces, en cuanto a fallos DC, que mencionaba que el 75% de todos los fallos que ocurren en los inversores, y uno de estos es el fallo que tiene la fotovoltaica a tierra, que puede ser porque el cable esté dañado, porque no haya habido una conexión correcta entre los terminales, o puede ser porque haya habido estrés, porque debido a que los cables están desordenadamente y están uno haciéndole presión a otro, eso va dañando el aislamiento con el tiempo y puede resultar en un fallo a tierra. El inversor de 150K pues viene con la capacidad de detectar este fallo a tierra y también de hacer un rápido apagado de ese string con el fallo a tierra en un tiempo de 15 milisegundos, lo cual es una capa de protección ante este tipo de fallos. Esto no es todo, sino que también cuenta con sensores de temperatura en cada uno de los terminales de conexión del MS4 del inversor, por varios motivos, ya sea que esté crimpado incorrectamente el cable del conector MS4 y termine su teso en un falso contacto o un mal contacto, o que la conexión quede suelta por una mala instalación o por algún defecto del conector, o cualquier pobre contacto que pueda ocurrir por fuerzas externas, que puedan hacer presión, que puedan causarle estrés, tensión al cable y que terminen creando un mal contacto. Y un mal contacto es una resistencia. Y una resistencia produce calor cuando pasa una corriente por ella y ese calor puede resultar en un incendio. Esta producción excesiva de calor por efecto Joule. Pues este inversor viene con sensores de temperatura en cada uno de los terminales que tiene su conexión de forma tal que puede encontrar cuando ocurre ese incremento de temperatura, es capaz de abrir, cortar la corriente y por tanto tener incremento de temperatura antes de que ocurra algún accidente o algún incendio que pueda ocurrir, que es bastante crítico esto en una instalación que se va a hacer en una industria. La solución de AFCI, porque AFCI se refiere a interrupción del circuito ante fallo de arco, es en inglés la sigla, y es una solución en la que lleva bastante trayectoria Huawei implementándola y cuenta con un sistema que un circuito de 200 metros de un string es capaz de detectar arcos C debido a patrones que ya están conocidos, que puede traer con inteligencia artificial y muchos años de recolección de datos sobre cómo se comporta este fenómeno, es capaz de detectar el arco y hacer una alarma y abrir el circuito para evitar que ocurra un incendio. Y esto ahora, en el caso de para CNI, encontrando que los strings son mucho más largos en CNI también, porque tienen área tejados que recorre bastante distancia, pues esto se expande y ahora hablamos de que es capaz de detectar en hasta 450 metros fallos de arco DC. Esto aquí es y lo último que mencionaba en tema de seguridad anteriormente era sobre la desconexión inteligente a nivel de string. Básicamente, el inversor, son los 7 MPPTs, cada uno tiene 3 entradas de string y con tal de evitar que por una baja tensión en uno de los strings, debido a que haya alguna sombra o algo por el estilo, que haya un flujo inverso de corriente hacia el otro string o cualquier otro tipo de fallo que se encuentre localizado a nivel de string, el sistema cuenta con una desconexión inteligente que se pueda desconectar el string específico y que está certificada esa solución. Esto hace que el sistema no requiera de caja de fusibles, que al final del día son otro punto de conexión y son otro punto de fallo también. Entonces, mientras menos cajas de ese tipo se tengan, pues más resiliente es el sistema. Entonces, no es necesario implementar caja de fusibles, porque el mismo inversor puede abrir strings individualmente y lo puede hacer todo rápidamente en un tiempo de 15 milisegundos. Además de que se mantiene constantemente monitorizando este tipo de fallos, como vimos en las soluciones pasadas. El otro valor, ya comentaba anteriormente, de la alta disponibilidad. Y la alta disponibilidad va muy relacionada con la calidad del equipo, con la baja tasa de fallo, que es algo que tiene que venir desde la fabricación y es algo que se considera desde la fabricación del equipo. Primero, desde un diseño adecuado interno de los componentes. Básicamente, no solamente la selección de componentes de alto estándar y también cómo se dispone de esto, cómo se colocan, cómo se hace la arquitectura interna del inversor. Desde este punto se considera la confiabilidad del sistema, además de que también se somete a varios tipos de exámenes como pruebas contra rayo, pruebas contra corrosión, que son inversores que son del tipo C5, o sea que pueden trabajar en ambientes bien corrosivos, altas y bajas temperaturas, e inspecciones también que se realizan en los equipos
antes de ser enviados, por lo cual hay mucha rigurosidad en la calidad del equipo desde su fabricación, lo cual resulta en esta baja tasa de tallo y alta tasa de disponibilidad del 99.999%. Entonces, el cuarto punto hablábamos de la operación y del mantenimiento. Y un factor aquí en el que viene a haber innovación con este inversor es en la detección de fallos de aislamientos. ¿Qué pasa? Que ese sistema, o sea, este tipo de alarmas que tienen fallo de aislamiento, lo que está viendo básicamente es la resistencia que hay o la impedancia que hay entre los inversores, entre los strings y la tierra. Pero primero que todo, el hecho de que se encuentre un fallo, que el inversor avise que haya un fallo de aislamiento, no necesariamente hace más sencillo encontrar el fallo, sobre todo considerando que a veces estos fallos ocurren bajo ciertas condiciones en las cuales se reduce la resistencia y hay un fallo a tierra, o bueno, o hay un potencial fallo a tierra, porque lo que ves es el bajo aislamiento, pero hay que encontrarlo en cada uno de los strings y esto consume tiempo. Además de que cuando son pequeñas las fallas son más difíciles de encontrar y que también se puede consumir tiempo porque en temporadas que son muy lluviosas, como la lluvia, como el aire está más húmedo, se reduce la resistencia que hay entre tierra y los inversores y esto puede dar falsas alarmas de que hay una baja resistencia de aislamiento. Y en este aspecto viene a innovar el inversor que no solamente da esta alarma y es capaz de detectar ese fallo de aislamiento, sino capaz de identificar a nivel de módulo dónde se encuentra el fallo. De decir, no solamente hay un fallo de aislamiento, sino está en este string, lo encontramos en el sexto módulo, lo cual ahorra muchísimo tiempo de OIM, sobre todo cuando hay que buscar este fallo en tejados, por ejemplo, donde el acceso puede ser más complicado. Y la optimización del BOS que viene por el incremento en tamaño del inversor. Hablamos de que este inversor lanza potencia de 150 kilos, que en el espacio que tradicionalmente ocupa un inversor de 100 kilos es algo novedoso. El inversor de 150 kilos en CNI, este sería el primero. Y también que reduce la capacidad de inversores que se requieren en instalación por esto mismo, además de también el cableado DC y de AC. Naturalmente, menos inversores, pues se requiere menos cables en AC y no es un cambio lineal de que, claro, el cable AC tiene que ser más gordo, pero eso no es un incremento lineal con la cantidad de cable que se utiliza cuando tienes 6 inversores. O sea que al final hay un ahorro en este sentido. Y también, ya que este inversor se encuentra integrado en la herramienta de diseño de Huawei, que es una herramienta llamada Smart Design, en la cual se puede hacer un diseño con ayuda de satélites, estaciones meteorológicas y cálculos que tiene el sistema interno para calcular el rendimiento de los paneles, es básicamente como un SketchUp simplificado combinado con un PV System. Y es una herramienta de acceso totalmente gratuito. 5 minutos, Alejandro. Claro. Y finalmente, y esto lo que resulta es que en una planta de 1 megavatio se estima básicamente un ahorro en balance de sistema, en cableado y demás de unos 3 céntimos por cada vatio. Y el último punto que comentaba anteriormente es la adaptación del inversor a la red. Primero, en tema de adaptación, la baja distorsión armónica que da, que es menor al 1%, y también la combinación de reactiva e inteligente para prevenir pérdida de energía. Básicamente, esto es una ventaja con la configuración manual usual, en la cual en vez de dictar al inversor una potencia reactiva fija para compensar y mantenerlo por debajo de la reactiva por la cual hay que pagar una penalización, el sistema tiene un ciclo cerrado donde básicamente recibe información del meter y va ajustando su potencia reactiva de salida acorde con lo que va recibiendo del meter con tal de evitar el consumo de reactiva, capacitiva o inductiva. Es un sistema eficiente que responde rápidamente en menos de 10 segundos y totalmente seguro. Bueno, ya aquí a modo de imagen un pequeño resumen de todas las características de seguridad y también de nueva innovación, de detección de aislamiento y máxima eficiencia y incremento de potencia. Y bueno, esa es toda la presentación. Pues muchas gracias, Alejandro. A ver si me carga. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Es que no me cargaba la imagen. Vamos a lanzar la penúltima encuesta mientras tanto. Y teníamos una pregunta. Bueno, ahí tenéis el contacto, por cierto, de Alejandro, por si tenéis cualquier duda y tal, podéis enviarle un mail. Aún así, tenemos una pregunta que nos ha hecho que dice: ¿qué medidas puede tomarse para minimizar la sensibilidad de los inversores a las fluctuaciones de voltaje en la red? Mm. Aquí hablamos, imagino, en caso de que pase que los inversores tengan una caída, por ejemplo. Bueno, en el caso de CNI sí que es un poquito hay una curva al final que tienen que seguir los equipos, que es la curva del LVRT,
y también el HVRT, que es básicamente que cuando hay una fluctuación digamos, de la tensión y hay una caída, pues entonces el inversor tiene que seguir esa curva, o sea, no se puede desconectar hasta que se cumpla un cierto tiempo que esté entre cero y un valor determinado por la normativa legal, y ya a partir de ahí, a medida que va subiendo, pues entonces, a medida que pasa el tiempo y si va subiendo la tensión, pues tiene que seguir esa curva, digamos, y mantenerse con la falla. Si la regulación, si por el tipo de condición que tienes te pide la regulación que sigas esa curva, pues ahí hay que seguirla y realmente no hay mucho que hacer porque vaya con la NTS. En el caso de que no, digamos que tengan como redes trabajando en redes un poquito más débiles, pues saber que los inversores van a perder eficiencia a medida que sea más baja la tensión, por ejemplo, pero sí, sí que se pueden ajustar los parámetros, digamos. Eso es que se mantenga un voltaje de tensión segura, confirmarlo con el fabricante, efectivamente que pueda trabajar en esa tensión, pero sí que se puede modificar para que sea para el valor a partir del cual la subtensión hace que el inversor salte. Eso es algo que va por software. Ujú. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias por tu respuesta, por tu tiempo y puntualidad, que está siendo ejemplar en este webinar. Y bueno, respecto a los resultados de la encuesta, vamos a decirlos. Preguntábamos qué innovaciones tecnológicas cree que marca el desarrollo de la fotovoltaica en los próximos años. Y ha estado bastante igualado entre soluciones de digitalización y nuevos materiales en módulos. Y en un segundo lugar, también un poco empatados, innovación en electrónica de potencia y mejora de balance of system. Así que bueno, hay que dar respuestas. Gracias, Alejandro. Vamos a pasar ya al último ponente, que es Rodrigo, que ya le veo por ahí conectado, que está añadiendo esto. Vamos a dejar de compartir pantalla, por cierto. Perfecto. Gracias, Alejandro.